Si el proyecto de la Asociación TOC Granada te gusta y quieres apoyarlo, infórmate cómo realizar una donación o hacerte socio pulsando en el enlace que aparece en estos momentos en la parte superior. Muchas gracias por ayudarnos. Yo voy a presentar al doctor Carles Soriano Mas, que viene a hablar de su ponencia llamada El TOC, un problema biológico o aprendido. Y bueno, cuando empecé a preparar la presentación no sabía muy bien cómo enfocarla y dije, bueno, puedo partir de mi experiencia para un poco conectar con la gente. Y entendiendo que vamos a hablar de las causas del TOC, del origen del TOC, tanto de la parte genética como de la parte ambiental, yo recuerdo muy bien que el TOC, que forma parte de mi vida y que siempre ha formado parte de mi vida, yo hubo un momento donde yo no sabía que tenía TOC, yo no lo sabía y bueno, pues me notaba que sí, es verdad que me preocupaba mucho, que me angustiaba mucho, pero no sabía qué es lo que me pasaba, hasta que, bueno, con el tiempo ya me dijeron que tenía un problema, que se llamaba TOC, y ahí me di cuenta también que cosas que habían pasado en mi familia habían pasado de largo y no se le habían puesto etiqueta. Mi abuelo y mi tía por parte de padre, todos habían estado con tratamiento, bueno, mi tía, mi abuelo no, porque en aquella época no había ni tratamiento, ni diagnóstico, ni nada. Pero eran personas raras, eran personas con problemas, personas complicadas, que habían puesto la vida muy difícil a los demás y siempre se le había tratado un poquito como los locos, ¿no? Aunque esté mal decirlo, los locos de la familia. Y en aquella época yo me planteaba, ¿será posible que esto venga de forma genética? ¿Que esto también sea, yo de alguna manera haya heredado lo que ellos han tenido? Bueno, no tengo respuesta ni la voy a tener nunca, pero sí puedo tener esa sospecha de que ahí había algo más, ¿no? Porque, bueno, estamos dándonos cuenta de que el TOC pues, tiene un componente también genético. También me planteé el tema de las causas en mi futuro. Yo, por suerte, soy padre, tengo un niño de 3 años y, bueno, me preocupaba la posibilidad que tenía de tener también TOC. Si esto era una cosa hereditaria, ¿qué posibilidades tenía? Por suerte me dijeron que eran muy pocas. Yo no soy especialista, no soy profesional, no puedo cuantificar las posibilidades, pero sí es verdad que me dijeron que fueron pocas y me lancé adelante. Es decir, que las causas del TOC, padeciendo yo el problema, sí son algo importante. En todo este momento aprendí muchas cosas sobre el TOC y sobre la importancia de conocer las causas. Conocer las causas del trastorno nos abre las puertas a nuevos y mejores tratamientos, como está hablando María del Pino. Pero también hay una cosa muy importante, conocer las causas nos humaniza a los pacientes con TOC. Yo tenía un compañero de la asociación que me decía, mira, por más que me expongo a la terapia de exposición comprensión de respuesta, que a mí la curva no me baja, que no me baja la curva. Y yo podía plantear teorías, pero en verdad a ese compañero le humanizaría saber que quizás es que por su autovía, por su biología, lo tiene más difícil, que no es un fracaso suyo. Entonces, yo creo que el conocer las causas del trastorno es muy importante para conocer qué terapias son más efectivas y qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y que no somos culpables tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos. Pero también aprendí la dificultad que había, o percibí la dificultad que había en investigar sobre el TOC por muchas razones. La dificultad de encontrar una muestra, un grupo de personas que lo padezcan, que se presten a participar en los estudios. La dificultad de encontrar financiación, son estudios muy caros, que muchas veces están abocados al fracaso y, pues bueno, hay otras enfermedades que todos conocemos, que son también, que afectan mucho a la población y que se llevan la mayor parte de la financiación. Y luego hay un hecho, es que estamos estudiando el cerebro, y el cerebro es el órgano más complejo que tenemos. Pero bueno, siempre hay aventureros, héroes que se ponen en la tarea de investigar el cerebro. Son nuestros Indiana Jones particulares. No tienen que descubrir objetos mágicos, sino que tienen que intentar desentrañar el misterio más grande que hay en el universo. Siempre se decía que los dos misterios eran el universo y el cerebro, ¿no? Pues hay investigadores que se ponen manos a la obra. Y uno de esos investigadores es Carles Soriano Mas. Carles Soriano Mas es neuropsicólogo. Perdón, que se me han liado un poquito las tarjetas. Es neuropsicólogo,
Es investigador principal del Instituto de Biomédica de Belviche, es miembro fundador del Consorcio de Imagen Cerebral de Trastorno Obsesivo Compulsivo y es miembro fundador del consorcio Enigma TOC, además de co-investigador principal de la Red de Salud Mental. Y además, Carles Soriano Mas acaba de publicar recientemente un estudio donde ha identificado varios genes implicados en el comportamiento anormalmente reverberante del cerebro de TOC. Además, este estudio es un estudio que tiene unas características particulares, porque lo ha hecho con niños que tenían diferentes grados del trastorno o síntomas obsesivos, que lo ha hecho con niños para intentar quitar la variable de la medicación o de otras comorbilidades, y que además ha utilizado estudios de neuroimagen para combinar los estudios genéticos que hace con el trastorno. Es decir, que es un trabajo ímprobo y de mucho mérito. La ha codirigido junto con otras muchas instituciones. Y bueno, para concluir, pues quería decirles que para nosotros, como afectados, es una necesidad que haya investigadores que estudien el TOC, es un orgullo que estén aquí cerca de nosotros y es un placer contar con ellos aquí. Así que le damos las gracias a Carles Soriano Mas por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Es un placer estar aquí, es un gusto estar aquí y poder comentaros y explicaros un poco, 4 cosas que estamos haciendo en el campo de la investigación, en el TOC. La verdad es que trabajar en el campo del TOC es, no voy a decir fácil, porque el cerebro es complicado y la patología es complicada, pero sí que es verdad que desde que empezamos a trabajar en el TOC hace ya unos cuantos años, de hecho yo cuando empecé en esto de la investigación, pues ahí 2000 y poco, se estaba trabajando, se está empezando a trabajar en el mundo de la neurobiología del TOC y tal, y hemos avanzado mucho y conocemos hoy ya mucho más, o sea que al contrario de lo que pasa en otros trastornos, en el TOC hemos podido no solo avanzar, conocer un poco las bases, las causas de las que os voy a contar 4 cosas hoy, sino también una cosa muy importante, que es hacer que este conocimiento haya servido para empezar a dirigir y a desarrollar nuevas fórmulas, nuevas estrategias de terapia para el TOC, o a entender por qué funcionan algunas estrategias para el TOC y de esta manera saber para qué personas, para qué pacientes pueden ser más o menos interesantes unas estrategias u otras, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco todo esto ahora. Ya os digo que la pregunta del título, ¿un problema biológico o aprendido?, no va a tener una respuesta, no os la voy a responder, pero sí que vamos a empezar un poco comentando por qué no vamos a responder esta respuesta, que básicamente es porque, bueno, es un poco de todo, ¿eh? Como todas las cosas, no hay una única causa, las causas son múltiples. Y nada, empezamos un poco pues con la genética del TOC, lo que Miguel Ángel estaba comentando, ¿no? Pues tú te planteas si esto tiene alguna posibilidad de pasarle a la descendencia, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, los estudios más clásicos de genética son los que miran la concordancia, ¿no?, entre gemelos. Hay 2 tipos de gemelos, ya lo sabéis, que son los gemelos que están en el mismo saco, que tienen exactamente el mismo código genético, y los gemelos que están en 2 sacos, que son como 2 hermanos, ¿no?, que comparten el 50%, el 25% de los genes, ¿no?, pero que aparte han compartido, ¿no?, el ambiente del útero durante todo el desarrollo, ¿no? Y la concordancia, es decir, si un gemelo univitelino tiene TOC, pues la posibilidad de que el otro tenga TOC es del 68%. Y en el caso de los bivitelinos, pues sería del 31%. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos en cuenta que en la población general la incidencia del TOC se sitúa al 2%, puede ser más, puede estar entre el 1 y el 7%, quizás, no lo sé, pero quiere decir que, bueno, que claro, el hecho de tener un hermano con TOC, un gemelo con TOC, pues la probabilidad es mucho más alta, y posiblemente es porque hay unos genes que compartes con esta persona que te dan esta mayor probabilidad de que tengas TOC. Esto apunta a que hay una causa genética del TOC, pero si el TOC fuese un trastorno genético, la concordancia no sería del 68%, sería del 100%. Claro. Entonces hay otras causas del TOC, ¿vale? Luego tenemos
casos, no son los más frecuentes, pero sí que existen, de personas que desarrollan TOC de una manera súbita, a veces después de algún accidente o de algún insulto, ¿no? que decimos, por ejemplo, este artículo publicado en el 2001 por Marcelo Bertier, que es un neurólogo que está trabajando aquí en Málaga, estaba en Barcelona antes, y él comprobó que algunos pacientes con lesiones en zonas concretas del cerebro, que luego hemos visto en otros estudios que son zonas relacionadas con el TOC, por un traumatismo o por otras causas, algunos pacientes desarrollaban síntomas de TOC una vez adquirían estas lesiones, ¿no? Esas personas, en principio, no tenían TOC y después de esto... Luego tenemos, y se conocen casos, por ejemplo, de niños que después de algunas infecciones, ¿no? Por bacterias o por algunas otras causas, ¿no? De manera súbita o más o menos súbita pueden desarrollar TOC. Hay casos muy espectaculares de niños que lo desarrollan, ¿no? Después de un episodio de fiebre. Y no sería el TOC exactamente igual como lo conocemos, pero serían síntomas TOC bastante claros. Lo cual quiere decir que ese tipo de infección, de alguna manera, ha hecho algo que ha alterado estos circuitos del TOC, ¿vale? Y a veces estos síntomas pueden remitir con el antibiótico que les dan y tal, pero bueno, eso ya es un poco más complejo, ¿no? Y luego sabemos también que hay algunas enfermedades, ¿no? El lupus, la enfermedad de Lyme, ¿no? Que, bueno, son enfermedades que implican infección o el sistema inmune, respuestas inmunes y tal, y estas enfermedades, algunos pacientes desarrollan también síntomas de TOC o pueden desarrollar síntomas de TOC. No es... Bueno, pues entonces sabemos que los genes juegan un papel, pero que hay otros factores, aquí estamos hablando de causas médicas, que también pueden jugar un papel relacionado con el TOC, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que decimos en relación a la genética del TOC? El TOC es lo que se conoce como un trastorno poligénico. Muchas veces la gente, cuando se habla de que un trastorno es genético, tiene esta idea, ¿no? Yo tengo un padre o una madre afectado, pasa el gen, ¿no? Y si tengo la mala suerte de que me pasa el gen malo, pues lo desarrollo, ¿vale? Esto es lo que se dice una enfermedad autosómica dominante o autosómica recesiva, depende, y esto es el ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad que si te pasa en el gen malo, pues vas a desarrollarla sí o sí. Pero el TOC no funciona de esta forma. El TOC no tiene un gen que determine que vas a desarrollarla si te lo pasan o no. El TOC es lo que se dice una enfermedad de riesgo poligénico, donde hay diferentes genes, diferentes variaciones en los genes. Aquí tendrías una persona que en este gen tiene una forma y esta otra persona en este mismo gen tiene otra forma, ¿de acuerdo? Pues esto suma un poquito de riesgo. Conforme tengas más genes que tengan estas formas que se asocian con el TOC, vas a ir sumando un poco de riesgo de desarrollar TOC. Algunos de estos genes te los pueden pasar tus padres. Otros de estos genes alterados o que te dan más riesgo de desarrollar TOC no te los pasan tus padres, sino que en el propio momento de constituir tu código genético es una mutación que se dice de novo, ¿no? Que solo te está pasando a ti. Tus padres te lo han pasado bien, pero el ADN se descompone un poco, ¡pam!, y tienes una alteración que no está en tus padres, pero que sí que está en tus genes. O sea, no te la pasan directamente. Puede ser que te la pasen, puede ser que la desarrolles tú, pero estos genes van a darte, contra más tengas, un riesgo más alto, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que juntar con las teorías que hablan de los desencadenantes del TOC, que son teorías de tipo psicológico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, esta es la teoría más clásica de los dos procesos, que dice que la conducta de evitación, que es una conducta típica del TOC, de evitar hacer cosas, ¿no? Lo podríamos extender a la conducta de compulsión para evitar tener ansiedad, es el resultado de unos procesos de aprendizaje de condicionamiento clásico e instrumental. Quiere decir que asocias un estímulo que te da miedo con un estímulo neutro, ¿no? Pues yo me acuerdo que evitaba pasar por delante de una casa que estaba cerca de mi casa porque había un perro que me ladraba siempre, con lo cual esa puerta me daba miedo y evitaba pasar por ahí. Asocias puerta con perro, ¿vale? Y luego la conducta instrumental de decir, dar la vuelta por la otra calle me da el refuerzo de que no paso miedo, ¿vale? Entonces, pues estoy haciendo una conducta de evitación, ¿vale? Pues eso, bueno, esto es una explicación que se puede juntar con
con lo que decíamos del riesgo poligénico. Si yo tengo mucho riesgo de desarrollar TOC y además he tenido algún evento traumático porque alguna vez me pasó algo, vi a alguien que se contaminaba, vi a alguien que le pasaba cualquier cosa, pues puedo hacer un aprendizaje, pero este aprendizaje otra persona que no tenga ese riesgo poligénico como yo, pues a lo mejor no hace que desarrolle el TOC. Y luego tenemos el tema del estrés, que es un factor que nosotros hemos estudiado también, que es un factor inespecífico, pero muy importante a la hora de desarrollar no solo el TOC, sino muchos trastornos de salud mental. Y sabemos que el TOC hay un porcentaje muy alto de pacientes que lo desarrollan después, o sea, que empiezan los primeros síntomas después de una época importante de estrés. Estrés, pues, laboral, familiar, estrés de épocas vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tendríamos gente que delante del mismo estrés pues son resistentes, porque quizá no tengan esa carga poligénica que decíamos antes, y gente que delante de este mismo estrés, al tener una carga poligénica, algunos genes, que uno puede tener unos genes y otro puede tener otros, pero la suma, ¿no?, acaba siendo alta, y entonces delante de esa carga de estrés, pues acaban desarrollando el TOC, ¿vale? Luego también es verdad, que lo comentábamos ahora, que el TOC es una enfermedad que todos tenemos manías y se manifiesta muchas veces de manera subclínica, o sea, mucha gente tiene síntomas que se podían considerar TOC, pero que no son clínicamente, o no son tratables, o no hace falta tratarlos, porque, bueno, si llega un punto que la persona, pues, no le afectan a su vida diaria, puede vivir con esta cosa, pues muchas veces la gente tira para adelante y tampoco pasa nada. Por eso tampoco sabemos exactamente, ¿no?, el porcentaje de casos que hay, ¿no? Cuando es necesario ir al psiquiatra o al psicólogo por un TOC, bueno, pues cuando te interfiere sobre todo en tu vida diaria, cuando sientes una gran infelicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno. Pero lo que sí sabemos es que, sea por la causa poligénica o la combinación de la causa poligénica con factores psicológicos, como os ha contado antes Pino, lo que sí que sabemos es que el TOC se manifiesta a través de unos síntomas clínicos y a través de unas alteraciones en el cerebro de las personas que las sufren. Unas alteraciones, unas particularidades, llamadle como queráis, pero hay una serie de cambios que sabemos que se manifiestan en las personas que tienen TOC, ¿vale? El cerebro lo podemos estudiar desde muchos puntos de vista, lo podemos mirar desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿vale? Podemos mirar los genes que se expresan en las neuronas, y eso dará, pues, unas proteínas concretas, ¿de acuerdo? Podemos mirar algunas de estas proteínas, como son, perdón, estoy liando con el mando, como son los canales iónicos, por donde circulan los iones que hacen que las neuronas se activen o no. Podemos mirar las sinapsis, donde actuarán los neurotransmisores, ¿no?, que es la serotonina, la dopamina, ¿vale? Pero también podemos mirar los circuitos de las neuronas, o podemos mirar la estructura general, el funcionamiento general de todo el cerebro, su estructura, su morfología, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, el cerebro de las personas con TOC lo podemos estudiar desde todos estos diferentes puntos de vista, y estamos estudiando estas particularidades que manifiestan las personas que tienen TOC, ¿vale? Esto es importante porque estudiarlo desde estos puntos de vista hará también que tengamos diferentes opciones de intervención sobre las personas que tienen TOC. Por ejemplo, no estamos en este punto, pero podríamos llegar a identificar un grupo de genes y empezar a trabajar con la terapia génica, a intentar modificar estos genes, ¿no?, que estos genes dejen de expresar esa proteína incorrecta que están expresando. Podríamos llegar aquí. Esto se está aplicando en patologías, pues, como el cáncer o como otras, ¿vale? No estamos en el punto, pero podríamos llegar a hacerlo. Y si lo miramos a nivel, por ejemplo, de la sinapsis, ahí sí que estamos trabajando. Toda la farmacoterapia lo que está haciendo es modificar cómo se transmiten, ¿no?, cómo se comunican las neuronas entre ellas con los neurotransmisores, ¿vale? Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los fármacos glutamatérgicos, los antipsicóticos que se usan a veces, los tal, los cual. Todo esto lo que está haciendo es modificar este nivel, ¿vale? Pero luego tenemos también que a nivel de circuitos, de conexiones, tenemos lo que os ha contado Pino, todas las estrategias de neuromodulación, más invasivas, menos, que lo que hacen es modificar un poco cómo se comunican varios grupos de neuronas entre ellas, ¿vale? Pero no a nivel químico, sino a nivel ya más eléctrico, pero que acaba siendo un poco igual, ¿vale? Y luego tenemos, por último, a nivel del cerebro entero, también tenemos la psicoterapia,
con sus diferentes formas, CBT, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness o otras técnicas, ¿vale? Que lo que está haciendo es, de alguna manera también, modificar el funcionamiento de estos circuitos y hacer un poco que el cerebro cambie la manera de funcionar, ¿vale? Entonces, un poco, depende de lo que aprendamos en cada uno de estos niveles, podremos traspasarlo a unas terapias concretas, a otras y tal, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco, sobre todo a este nivel, que es en el que me muevo yo más, pero luego vamos a bajar un poco también a este nivel, vamos a intentar ligar algunas cosas de aquí con cosas de aquí, algunas particularidades o características de los pacientes con TOC. Mirad, ya os he dicho, yo hacia el principios de los años 2000 empecé a trabajar con esto. De hecho, mi primer trabajo en el ámbito que estoy trabajando ahora fue con ya pacientes con TOC. Entonces yo pues empezaba a leer lo que se había hecho hasta la fecha con el TOC y tal, y bueno, como neuropsicólogo, pues lo primero que miré, pues lo que se sabía sobre la neuropsicología del TOC y tal. Entonces, pues este es un test muy conocido, que es la figura de Rey, que la gente tiene que copiar esta figura, ¿vale? Y luego tiene un recuerdo pues inmediato, ¿no? Se le mira si se acuerda cómo era y luego un recuerdo a más largo plazo. Aquí ves un paciente que se acuerda muy bien y estos que no se acuerdan muy bien, ¿vale? El problema en el TOC no es que no recuerden muy bien esto de aquí. El problema lo tienen aquí, aunque no se vea, y se ve en esta fase de aquí. Es que la manera como organizan la copia de esta figura es muy imprecisa y al organizar mal la copia, luego no se acuerdan. Pero no es que no tengan memoria, sino que no han organizado muy bien la copia. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces se han fijado a la hora de hacer la copia mucho en los detalles y poco en la forma general. Se han fijado que había una carita, se han fijado en una raya, pero no han empezado a hacer un cuadrado con un triángulo. Empezamos por lo grande, luego vamos a lo más pequeño. Entonces, claro, si tú empiezas por lo grande, luego te acordarás bien, incluso de los detalles. Pero si empiezas por lo pequeño, luego te acuerdas de lo pequeño, la carita siempre está, ¿la veis? Aunque no esté en el sitio. Pero las cosas grandes a veces no están. El problema es, entonces, no es de sistemas de memoria, que se decía, es que los TOCs, las personas con TOC no tienen bien la memoria. No, lo que no hacen es que no han organizado bien el tema. Esto nos estaba diciendo a los neuropsicólogos que habían unos circuitos alterados posiblemente y otros que no lo estaban. Habían unas cosas que estaban bien y otras que no estaban tan bien, ¿vale? Esto ya nos informaba un poco. Pero es que aparte de esto, concordaba con los primeros estudios de neuroimagen, estos estudios de los años 90 hechos con una técnica que se llama PET, la tomografía por emisión de positrones, que lo que veían es que los pacientes con TOC tenían hiperactivadas, aquí tenéis un control sano y aquí una persona con TOC, algunas regiones como la corteza prefrontal las tenían como más activas y sabemos que estas regiones están relacionadas con estos problemas de organización, no con los de memoria, con lo cual ya empezaba a cuadrar un poco todo el tema, ¿vale? Y aquí salieron los primeros modelos, ¿de acuerdo? Este es un esquema mío, pero más o menos resume los primeros modelos de los años 90, modelos neurobiológicos de cómo funciona el TOC. Bueno, pues hay una cosa que es la corteza prefrontal, la corteza prefrontal que tenemos aquí, que de alguna manera se conecta con unas regiones subcorticales de las que os comentaba Pino, es decir, que están en la parte profunda del cerebro, que es el estriado, que se conecta con otra región profunda, que es el tálamo, que a su vez se conecta con la corteza. Esto es lo que llamamos un circuito cerrado o un loop. El funcionamiento tiene que ir más o menos así, pero en el TOC lo que pasa es que estas partes de aquí subcorticales están muy activadas, la conexión entre ellas está muy fuerte, ¿vale? Y esto resulta en que haya una hiperactivación de todo esto, que es lo que veíamos en esa prueba de PET que os he enseñado antes. Este es el modelo del final de los años 90, pero nos daba un punto de partida sobre el que empezar a hacer cosas, ¿no? Bueno, nosotros hacemos ahora sobre todo los estudios con esta máquina. Esta máquina es una máquina de resonancia magnética y lo que hacemos son estudios de resonancia magnética estructural y resonancia magnética funcional. ¿Vale? Miramos la estructura del cerebro y miramos la función, ¿de acuerdo? Esto, bueno, luego lo pasamos, estos son el tipo de imágenes que más o menos obtenemos, las estructurales, las funcionales, con unos softwares hacemos los análisis estadísticos, bla, 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 y tenemos unos resultados. Esto es un poco, más o menos,
las herramientas que hemos usado o que otros han usado para los estudios que os voy a mostrar ahora. Y entonces, haciendo uso de estas técnicas de resonancia magnética, ¿qué hemos aprendido sobre el TOC? Bueno, primero, hemos intentado combinar la neuropsicología, es decir, estas tareas, ¿no?, que les probamos a los pacientes con TOC o a otras enfermedades con la neuroimagen. Y, por ejemplo, hay una tarea que a los pacientes con TOC a veces les cuesta mucho y hemos intentado saber por qué. Esta es una tarea que se dice de reversión, ¿no?, de reversal learning, ¿no?, de aprendizaje de reversión, que es que tú le enseñas a una persona, es una cosa muy sencilla, que entre dos estímulos uno tiene premio y el otro no, la persona lo aprende, ¿vale? La persona con TOC lo aprende, pero luego se lo cambias, dices, sin darle ningún aviso, ahora el que tenía premio ya no tiene premio y el que no tenía premio tiene premio. Claro, tardas unos ensayos y lo reaprendes, ¿no? Pues esta flexibilidad a las personas con TOC a veces les cuesta un poco, ¿vale? Y entonces, lo que se ha visto, perdón, a ver, ¿y ahora por qué no me deja? Bueno, lo que se ha visto es esto que no se ve, que no sé por qué, que es que las personas con TOC, cuando están haciendo esta tarea y están fallando, no están consiguiendo revertir este aprendizaje que habían hecho, activan menos unas regiones de esta corteza prefrontal, ¿vale? Ya sé que antes os he dicho que estaban más activadas estas regiones, y ahora os digo que activan menos. Bueno, es complicado, o sea, sí, vale. Lo que nos interesa es que estamos en la misma región. A veces en reposo están hiperactivadas, pero luego cuando haces una tarea, como en reposo están tan hiperactivadas, no consigues activarlas ese más que necesitas para hacer bien las cosas. Entonces te quedas con que lo activas menos, comparado con el otro que venía de más abajo y lo activa mucho más, ¿vale? Pero nos quedamos con que, y os lo creéis aparte porque la imagen por algún motivo ha desaparecido, esas personas, estas regiones prefrontales que veíamos antes, las activan menos cuando están haciendo esta tarea, ¿no?, de reversión. Otra tarea que los pacientes con TOC les cuesta es esta tarea de lo que decimos stop, de señal de stop o de señal de switch, que es básicamente, yo te voy enseñando una cosa, un estímulo, un círculo o lo que sea, y cuando lo veas, tocas una tecla, pim, pam, ¿vale? Y de vez en cuando aparece el estímulo y justo después del estímulo aparece una señal que dice stop, que quiere decir, no lo toques. Inhibición de una respuesta que ya tienes en marcha, ¿vale? Esto también cuesta muchas veces, o a veces le digo, mira, si ves un círculo, me tocas con la mano izquierda, y si ves un cuadrado, con la mano derecha, la persona lo hace, pim, pam. Y de vez en cuando aparece el círculo y entonces unas flechas que hacen así, que quiere decir círculo con la otra mano ahora, ¿vale? Cambio, ¿no? Vale, esto cuesta, ¿vale? A las personas que no tienen TOC les cuesta y a las personas que tienen TOC les cuesta un poco más, ¿vale? Porque son todo temas de flexibilidad, ¿vale? La flexibilidad es un concepto muy importante dentro de la neuropsicología del TOC. Y sabemos también que los pacientes con TOC muestran en estas regiones, en este caso no de la corteza prefrontal, pero sí las regiones del estriado, esas subcorticales que se conectan con la corteza prefrontal, muestran alteraciones, activaciones diferentes que los controles, ¿no? Quiere decir, en un caso, por ejemplo, la tarea de stop muestran un poco más de activación y en la tarea de cambio muestran mucha menos activación. Yo os digo que lo de más y menos no le demos importancia. Lo que es importante es que está pasando en esas regiones que hemos identificado como candidatas e importantes para la expresión o para, ¿no?, ser el sustrato neurobiológico de los síntomas de TOC, ¿vale? Resulta que esta conexión prefrontal con estas regiones subcorticales del estriado, en realidad no es un único circuito, sino que son múltiples circuitos. De hecho, tenemos como mínimo 4, ¿vale? Tenemos una región de la corteza frontal que se conecta con una región subcortical y con otras regiones del tálamo y luego cierra este loop que os comentaba antes, ¿vale? Pero luego tenemos otra región de la corteza prefrontal que se conecta con otra región subcortical y así tenemos que esa conexión prefrontal subcortical está dividida como en circuitos distintos. Y cada uno de estos circuitos sirve o es el sustrato neurobiológico de conductas distintas. Uno es un circuito muy motor,
¿vale? Que está relacionado, por ejemplo, su alteración con los tics, que muchas veces los TOCs tienen tics también, ¿vale? O los que tienen tics tienen un poco de TOC, o sea, son dos conceptos y sobre todo en niños, ¿no? Luego tenemos otras que son las funciones estas que decíamos, ¿no? De organizar la copia, por ejemplo, que decíamos en la figura de Rey que comentábamos antes, pues esto dependería del circuito este. Este otro dependería más esta capacidad de inhibir, ¿no? De decir, no toques cuando ibas a tocar, lo del stop, ¿no? Dependería de este circuito de aquí. Y esto sería más cuestiones más emocionales y motivacionales, de darle valor a un estímulo. Bueno, son otro tipo de conductas, pero que también sabemos que algunos pacientes con TOC las tienen muy alteradas también, ¿vale? Bien, esto no lo sabemos porque el señor Alexander lo describió, no específicamente para el TOC, sino esto es cómo funciona el cerebro de las personas, pero sabemos que si el circuito está alterado en el TOC, pues estarán alterados todos estos circuitos o a lo mejor solo algunos de ellos. Y esto es lo que miramos nosotros en un estudio ya que hicimos hace años, en el 2009, donde lo que miramos fue si estos circuitos estaban alterados en el TOC todos o solo algunos de ellos, ¿vale? Y lo que vimos es que en realidad están todos alterados. No todos los TOC tienen que tener todos los circuitos alterados, pero sí que como grupo, como conjunto, hay TOCs que tienen o que pueden tener cada uno de estos circuitos mal, ¿vale? ¿Cómo lo miramos esto? Esto lo miramos con una cosa que os ha comentado Pino antes también, que es la conectividad. ¿Cómo se comunican estas regiones entre ellas? ¿Qué quiere decir? Pues yo miro la región subcortical del estriado, pues una de estas, esta o esta o esta o esta, y miro con qué regiones frontales se comunica, o sea, cuando esta está activa, la otra también lo está, ¿vale? Esto es lo que se dice la conectividad. Y miro si están más o menos conectadas que en controles sanos, ¿no? Entonces, lo que vimos es que tanto en el circuito cognitivo dorsal, lo de la copia de la figura de Rey, como en esa tarea más emoción y motivación, como en la tarea de inhibición, como en el circuito motor, los pacientes con TOC mostraban diferencias de los controles sanos. En verde tenéis la conectividad de los controles, en rojo la de los pacientes y en amarillo la que está tanto en pacientes como en controles. Con lo cual, cuando veáis verde es que los pacientes con TOC no tienen esta conectividad y cuando veáis rojo es que los pacientes con TOC tienen más conectividad que los controles. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues que tenemos rojo y verde, ¿no? Que serían las cosas que no son iguales que los controles, para cada uno de los 4 circuitos estos que conectan el prefrontal con las regiones subcorticales, ¿vale? Regiones motoras también, regiones de inhibición de respuesta, regiones emocionales y motivacionales y regiones de planificación y tal, ¿vale? Bien. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Conocemos, ya os digo, esto no lo sabíamos cuando yo empecé en el mundo del TOC y ahora sí que lo sabemos. Hemos aprendido mucho, estamos contentos, pero ¿para qué sirve todo esto? Os planteo algunas preguntas para las que estos estudios son interesantes y preguntas con un significado clínico. El TOC tiene diferentes perfiles clínicos, ¿vale? Hay el que tiene miedo de contaminarse, hay el que comprueba, hay el que acumula, hay el que tiene muchas obsesiones y pocas compulsiones, etcétera, etcétera. De alguna manera, ¿estos perfiles clínicos del TOC se asocian con que estos circuitos estén unos más alterados que otros? O sea, ¿podemos explicar los diferentes perfiles clínicos del TOC en relación al perfil de alteración neurobiológica que muestran? ¿Las personas nacen con estas alteraciones o se adquieren con el paso del tiempo? ¿De acuerdo? Estas alteraciones se pueden relacionar con otros cambios no a nivel macro, sino a nivel más micro, porque entonces tendremos otras opciones terapéuticas para estas cosas también, ¿vale? ¿Y cómo nos ayuda todo esto para el tratamiento del TOC? ¿Cómo voy de tiempo? ¿10 minutos? Gracias. En otro estudio que hicimos hace también ya unos años, vimos que los diferentes perfiles clínicos del TOC se asocian con alteraciones de esta conectividad córtico-subcortical distintos. Por ejemplo, los pacientes con obsesiones de comprobación o de haber hecho daño, ¿no?, tenían unas alteraciones de conectividad en un sentido o en otro que no mostraban los pacientes con otro tipo de
de síntomas clínicos. O los pacientes con obsesiones de este tipo sexual religioso, de decir cosas tabú o cosas así, mostraban un perfil de conectividad distinto que estos y distinto que otros. O los pacientes con síntomas de acumulación también mostraban su perfil. Aquí también hay un tema porque, como sabéis, el trastorno por acumulación ahora es un diagnóstico distinto del TOC, lo cual no quiere decir que algunos pacientes con TOC puedan tener síntomas de acumulación, ¿vale? Pero los pacientes con TOC con acumulación también tenían un perfil de síntomas distintos. Y esto lo comprobamos también en niños, en un estudio de hace un par o tres de años, donde pudimos ver que diferentes síntomas clínicos, ¿vale?, orden, acumulación, la dupta y la comprobación y las obsesiones más puras, ¿no?, tenían perfiles de conectividad fronto-subcortical distintos, con lo cual no voy a entrar en el detalle de cada una de estas cosas, pero sí que el mensaje que os quiero dar es que sí que estamos empezando a ver una asociación entre diferentes perfiles. ¿Y esto para qué puede servir? No estamos en ese punto todavía, pero ¿para qué puede servir? Si tenemos tratamientos como el que os ha contado Pino, de ir a buscar una región concreta del cerebro para estimularla, sea desde fuera, sea desde dentro, no será lo mismo una persona con estos síntomas que una persona con estos síntomas. Quizá tengamos que buscar una región distinta. Quizá por eso a unos pacientes les funciona tocar esa región y a otros no les funciona, porque posiblemente su perfil clínico es distinto y su perfil de alteración neurobiológica es distinto. Todo eso nos tiene que informar sobre a dónde ir a tratar esos síntomas que manifiesta esta persona. ¿Las alteraciones son innatas o son adquiridas? Este es un estudio que hicimos, bueno, dos estudios que hicimos hace años también. En este caso no miramos la función, sino miramos la estructura y vimos, lo que ya hemos visto muchas veces, que estas regiones fronto-subcorticales están alteradas en el TOC, también en su tamaño. Unas están más pequeñas, otras están más grandes, pero bueno, es igual. Lo importante de esto, fijaos, si voy a esta región de aquí, aquí podéis ver la línea continua son los pacientes con TOC y la discontinua son los controles sanos. Y esto es la edad de los pacientes, ¿vale? Podéis ver que, bueno, esto es la cantidad de sustancia gris, de neuronas, ¿vale?, que hay en esta región, ¿vale?, de la corteza prefrontal. Con los años perdemos la sustancia gris, esto es así, y esto pasa tanto a los controles como a los TOCs, ¿vale? Pero fijaos que desde el principio, desde las edades más jóvenes, los TOCs tienen menos sustancia gris que los controles sanos, y esto se mantiene. Esto nos estaría diciendo que un poco esto, a lo mejor el TOC ya lo tiene antes de desarrollar los síntomas, ¿no?, y es una posible causa de por qué empieza a manifestar síntomas. Pero en cambio, si miramos esta región subcortical de aquí, este estriado, que funcionalmente, a lo mejor al principio está mal, pero estructuralmente, fijaos, a nivel de tamaño, en las edades más tempranas no hay diferencia, está igual que los controles sanos. Pero con el paso del tiempo, mientras que los controles sanos van perdiendo sustancia gris en esta región, los pacientes con TOC no pierden, incluso ganan un poquito. Lo cual esta es una alteración, en este caso estructural, que se manifiesta con el paso del tiempo. ¿Por qué? Mucho tiempo con estos síntomas, y esto puede hacer que la estructura cambie. Algunos dicen que puede ser incluso la medicación. Bueno, hay diferentes causas, pero tenemos algunas cosas con las que se nace o están al principio y otras alteraciones que se van desarrollando. Claro, diferenciarlo es muy importante porque esto nos informa un poco si una cosa es causa o es consecuencia del trastorno, y esto es muy importante para diferenciar cómo tenemos que actuar luego sobre esto, ¿no? O por ejemplo aquí, este es un estudio hecho hace 4 años por nosotros, 5 años, donde estudiamos una muestra de niños que no tenían TOC, pero que estudiamos sus síntomas TOC subclínicos, ¿vale? Los niños sabéis que muchos tienen síntomas de TOC durante el desarrollo, algunos, pocos, acabarán desarrollando TOC y otros no. Pero miramos un poco cómo se asocia estos síntomas de TOC subclínicos con las regiones en niños que no tenían TOC y que no habían desarrollado. Otros lo acabarían desarrollando, pero ya vimos que en estos niños que no tenían TOC, y algunos lo acabarían desarrollando, los síntomas de TOC se asocian con alteraciones concretas, ¿vale? O sea, con una morfología concreta. Quiere decir esto que incluso antes de desarrollar el trastorno, el hecho de que tú tengas un poco más de esas manías que el otro, esto ya se asocia con una forma de tu cerebro concreta. Hay cosas que ya vienen un poco desde el nacimiento o el desarrollo muy temprano, mientras que otras, como hemos visto, se desarrollarán más a consecuencia del TOC, ¿vale?
Relación con otros cambios neurobiológicos. Bueno, esta es una diapositiva con muchos datos, no le hagáis mucho caso. Simplemente lo que os quiero decir es que estos circuitos córticos striatales que decíamos antes, estos 4 circuitos, en realidad son mucho más complejos de lo que os había dicho, porque cada uno de ellos se puede dividir en más partes. Una parte de otra parte, de la parte contratante de la primera parte, ¿vale? Todo está ahí, ¿vale? Estos circuitos son muy complejos. Y sabemos, bueno, y estos son los circuitos, bueno, tres de ellos, ¿no? Una región prefrontal con las subcorticales y tal, ¿vale? Y sabemos ahora que este hecho de que estén más o menos conectados con las regiones prefrontales, que hemos visto en la diapositiva de ese estudio nuestro previo, muestran los TOCs, ¿vale? Depende un poco del funcionamiento interno dentro de estos circuitos y en concreto depende del balance entre un circuito que es excitatorio dentro del propio circuito de cada uno de los 4. Hay un subcircuito excitatorio y otro que es inhibitorio. Uno lo activa y otro lo desactiva. El que lo activa usa un neurotransmisor que es el glutamato y el que lo desactiva usa un neurotransmisor que se llama GABA. El balance entre el glutamato y el GABA, ¿vale? En el TOC parece que está a veces un poco descompensado hacia el glutamato y estos circuitos están muy reverberantes, muy activos, ¿vale? Y entonces, nosotros hicimos un estudio este de aquí, en el que miramos, bueno, unas alteraciones concretas del TOC. Vamos a ver, lo que hicimos es lo siguiente. Tenemos este cambio en el TOC, en este caso es un cambio funcional concreto. Vamos a ver qué genes están expresándose así, aquí, en este punto, ¿va? Por eso hicimos todo esto, que es muy complejo si queréis, pero se usan unos atlas y se busca qué genes se están expresando, o sea, qué genes, ¿no? Tú tienes, en tus células tienes todos tus genes, pero en cada región del cuerpo solo se expresan unos cuantos genes, ¿vale? Los de la piel en la piel, tal. Pues en esta región de aquí, ¿qué genes se están expresando, ¿vale? Entonces haces este mapa y encuentras los genes que se están expresando en esta región donde el TOC muestra alteraciones funcionales. Y lo que vimos es que en esta región de aquí se expresan un montón de genes y seleccionamos, después de muchos filtros y muchas cosas, algunos de estos genes y miramos si los pacientes con TOC tenían alguna variación respecto a los controles en estos genes. Y lo que vimos es que en 2 de ellos habían variaciones en estos genes. Y el hecho de tener esta variación es lo que hacía que el paciente con TOC tuviese esa anormalidad funcional. O sea, estamos ligando un cambio funcional de nivel macro con un cambio genético de nivel micro. ¿Y qué hacen estos genes que encontramos asociados con esta alteración funcional macro del TOC? Uno codifica una proteína que es una proteína G, que está en todos los receptores de 2 tipos de neurotransmisores. ¿Sabéis cuáles? La serotonina y el glutamato, que son 2 neurotransmisores que sabemos que están muy relacionados con el TOC. Y otro gen está relacionado con un tipo de receptor del glutamato concreto. Con lo cual, este desbalance que comentábamos entre excitación e inhibición puede tener su causa en estas alteraciones genéticas que se manifiestan luego a nivel macro, y es lo que vemos con la neuroimagen del TOC, ¿vale? Y luego, relación con el tratamiento, por ejemplo, tratamiento farmacológico. Sabemos, por ejemplo, que la conectividad aquí en este punto de aquí, es de donde salen casi todas las neuronas que llevan serotonina, ¿vale? Este neurotransmisor que los inhibidores de la recaptación de serotonina tratan, al resto del cerebro. Sabemos que cómo tienes la conectividad entre estas neuronas de aquí y otras regiones del lóbulo temporal, ¿vale? Determina si vas a ser más o menos respondedor al tratamiento con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Sabemos, por ejemplo, por qué cuando se hace la estimulación cerebral profunda del TOC vamos a buscar, por ejemplo, el núcleo subtalámico, que es uno de los targets, de los objetivos que se buscan. Porque sabemos que dentro de estos circuitos tan complicados que os he contado, que unen la corteza con las partes subcorticales, el núcleo subtalámico es uno de los que tiene alteraciones de conectividad intracircuito con otras regiones. Con lo cual, si modulas la frecuencia de descarga de las neuronas del subtálamo, vas a regular un poco todo esto, con lo cual estos estudios nos permiten también entender o explicar o buscar nuevas regiones a las que tratar con los tratamientos de neuromodulación, ¿vale? O
la terapia de conducta, la terapia cognitivo-conductual. Sabemos, por ejemplo, que cómo se conecta la corteza prefrontal con el sistema límbico, con una región que se llama amígdala, ¿vale?, que está muy implicada en la expresión de la ansiedad. Sabemos que la conexión antes de iniciar la terapia, si te conectas poco, es mejor para que la terapia funcione bien. Y si te conectas como los controles, a lo mejor no vas a responder tan bien a esta terapia cognitivo-conductual, lo cual nos ha de permitir, ¿de acuerdo? No estamos en ese punto, pero ha de permitir predecir un poco el éxito para una persona y decidir qué estrategia terapéutica tenemos que usar. Además de que nos tiene que permitir entender por qué está funcionando o qué está haciendo realmente la terapia cognitivo-conductual, lo que nos ha de permitir es hacer una predicción y escoger el mejor tratamiento para cada persona. Y esto sabemos que no pasa con otra región de la amígdala, como es otra región, la parte central. O sea que sabemos que es un circuito específico entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala vasolateral. Sabemos que es ese, ¿vale? O, por ejemplo, en el último estudio que acabamos de publicar del consorcio Enigma, hemos visto que esta misma región que tenemos aquí, su tamaño en niños también se asocia con lo bien que estos niños responden a la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Los niños suelen responder muy bien a la terapia cognitivo-conductual y hemos visto que el tamaño, en este caso no es la función, sino el tamaño de esta región, a un tamaño mayor que en niños. Lo del tamaño es complicado porque el cerebro de los niños primero crece, luego se hace más pequeño, etcétera, etcétera. Pero bueno, en estas edades, a un tamaño mayor, mejor respuesta. Y de hecho, a mayor tamaño, la reducción en la escala White-Box, ¿no?, que es la escala de la severidad de los síntomas del TOC, ¿vale?, pues era mayor reducción entre el pre y el post tratamiento, ¿vale? Y, si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Muchas gracias de nuevo, es un placer estar aquí y nada, nos vemos.